En un restaurante de lujo, donde el dinero dictaba el valor de las personas, un millonario arrogante decidió demostrar su talento ante todos. Con un violín en sus manos y una sonrisa de superioridad, comenzó a tocar. Entre los comensales, una camarera observaba en silencio, limpiando las mesas con humildad. Nadie imaginaba que aquella mujer cambiaría el rumbo de la noche y la vida del millonario para siempre. El restaurante La Belle Époque brillaba con luces doradas, el murmullo elegante llenaba el aire, copas de vino tintineaban, los trajes caros relucían, bajo las lámparas de cristal. Detrás de todo ese lujo, Laura, una camarera de mirada serena, servía discretamente las mesas. El olor a comida gourmet contrastaba con el cansancio en su rostro. El reloj marcaba las 8, los invitados esperaban la entrada triunfal del anfitrión. De pronto, la puerta principal se abrió, y apareció Adrián Duval, empresario millonario y excéntrico. Su presencia dominó el ambiente, su sonrisa irradiaba poder y vanidad. Esa noche, planeaba entretener a todos con su violín favorito. Adrián tomó el violín con aire de superioridad. Su voz resonó entre las mesas. Dicen que el arte es para los sensibles, pero también para los ganadores, proclamó, provocando risas. Laura lo observaba desde la distancia, con una mezcla de respeto y tristeza. Su padre había sido violinista, pero la pobreza le arrebató la oportunidad de seguir su pasión. El millonario comenzó a tocar. Las notas salían forzadas, sin alma, solo vanidad. Aplausos falsos se escucharon entre los invitados. Todos querían agradarle. Laura siguió sirviendo, escuchando con atención. Su corazón se removía con cada nota vacía. Ella sabía que la música, de verdad, no se toca con las manos, sino con el alma. Cuando Adrián terminó, levantó la copa y miró hacia Laura. «¿Qué opinas, camarerita?», dijo en tono burlón. «¿Alguna vez viste tocar así?». Las risas estallaron entre las mesas. Laura bajó la mirada, sintiendo el calor subirle al rostro. «Solo hago mi trabajo, señor», respondió con calma. «Entonces sigue con eso», replicó él, mientras el público lo ovacionaba. Pero una señora mayor intervino. «¿Y si ella tocara mejor que usted?». El millonario soltó una carcajada. «Si esa mujer toca mejor que yo, me caso con ella», y todos rieron, sin imaginar que la promesa se convertiría en una lección. El ambiente se tensó. Laura trató de seguir con su trabajo, pero su pulso temblaba. Adrián disfrutaba de su momento, ignorando que la vida estaba a punto de sorprenderlo. «Vamos, tráiganle un violín», dijo un invitado entre risas. «Hagamos la prueba». El gerente del restaurante intentó intervenir, pero Adrián insistió. «Quiero ver de qué está hecha esta camarera». Un músico del lugar ofreció su instrumento, con cierta incomodidad. Laura lo tomó con delicadeza, como si sostuviera algo sagrado. El silencio invadió el restaurante. Todos los ojos estaban sobre ella, y por primera vez, Laura volvió a sentir el peso y el poder de un violín entre sus manos. Sus dedos se posaron sobre las cuerdas con naturalidad. Respiró hondo y cerró los ojos. La primera nota rompió el silencio como un suspiro, pura, profunda, real. Las risas murieron en los labios de los invitados. El tiempo pareció detenerse. Cada movimiento suyo era armonía. Cada vibración, un pedazo de su historia. Recordó las tardes con su padre en un parque, enseñándole a tocar sin partituras. El violín ya no era un instrumento, era su voz, su alma, su verdad. Cuando la última nota resonó, el silencio fue tan fuerte que dolía, y en los ojos de Adrián, por primera vez apareció algo nuevo. Respeto. Los aplausos no tardaron en estallar. Algunos se pusieron de pie, otros lloraban discretamente. Laura dejó el violín sobre la mesa, intentando contener las lágrimas. Adrián permaneció inmóvil, con el rostro tenso. Su orgullo había sido derrotado. La señora mayor se acercó y dijo suavemente: «Eso fue música de verdad». El millonario solo atinó a tomar su copa, buscando refugio en el vino. «¿Dónde aprendiste a tocar así?», preguntó alguien. Laura sonrió apenas. «De alguien que me enseñó que el arte no se presume, se comparte», y se alejó en silencio, volviendo a sus tareas, como si nada hubiera pasado. Adrián la siguió con la mirada, perturbado por lo que había sentido. No era solo humillación, era admiración genuina. Durante el resto de la noche, no volvió a tocar el violín. Sus invitados incómodos intentaron cambiar de tema, pero el ambiente había cambiado. La música verdadera había revelado la falsedad del lujo. Adrián abandonó el restaurante. Antes de que terminara la cena, en el estacionamiento, el eco de las notas aún lo perseguía. Por primera vez en años, se sintió vacío, pequeño y profundamente solo.
Los días pasaron, pero Adrián no podía quitarse de la mente aquella melodía. Cada nota que Laura tocó seguía repitiéndose en su cabeza, como un eco que lo perseguía. Intentó tocar su propio violín en casa, pero sonaba vacío, carente de emoción. Por primera vez entendió que el dinero podía comprar instrumentos pero no alma. Recordó la mirada de aquella camarera, firme, sincera, llena de verdad. Esa noche no durmió, pensó en todo lo que había dicho, y la vergüenza le pesó. Decidió volver al restaurante, no como el millonario arrogante que todos conocían, sino como un hombre dispuesto a escuchar, y por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de pedir disculpas. Cuando volvió a la Belle Époque, el gerente lo miró sorprendido. Adrián pidió ver a Laura, y esperó pacientemente en una mesa, sin alzar la voz ni exigir nada. Ella apareció con su uniforme, algo incómoda, sin entender por qué el empresario había regresado. «Señor, ¿desea algo?», preguntó con respeto. Adrián bajó la mirada y dijo: «Sí, quiero disculparme por mi comportamiento aquella noche». Laura no supo qué responder, solo asintió, sorprendida por la humildad en su tono. «Me hiciste recordar lo que la verdadera música significa», continuó él, «y también me hiciste ver cuán vacío estaba rodeado de tanto lujo y tan poca verdad». Laura lo escuchó con atención, sin rencor ni orgullo. «Yo solo toqué lo que sentía, señor», dijo suavemente. «Mi padre me enseñó que el arte no necesita aplausos, solo sinceridad». Adrián sonrió con melancolía. «Ojalá alguien me lo hubiera enseñado antes», respondió. Guardó silencio un instante, luego tomó aire y dijo: «Estoy construyendo una fundación de arte, para jóvenes sin recursos, y me gustaría que tú seas la profesora principal de violín». Laura abrió los ojos con asombro, sin saber si había oído bien. «No lo digo por lástima», agregó él, «sino porque pocas veces en mi vida he visto a alguien tocar con el corazón como tú». El restaurante quedó en silencio. Hasta los empleados que pasaban se detuvieron a escuchar. Laura respiró profundo, con lágrimas contenidas. «Señor, no sé qué decir», susurró. «Diga que sí», respondió Adrián, sonriendo por primera vez sin soberbia. «Le pagaremos lo que merece, y más, quiero que otros niños aprendan lo que usted me hizo sentir aquella noche». Los ojos de Laura se humedecieron. Recordó a su padre, a los días en que soñaba enseñar, y entendió que la vida la había llevado justo ahí. Asintió despacio, y extendió la mano con respeto. Adrián la estrechó con gratitud, sin cámaras, sin público, sin máscaras, solo dos almas, reconociendo el valor de la otra. Semanas después, una pequeña sala de música se llenaba con risas y melodías. Niños de distintos barrios sostenían violines nuevos, con esperanza en los ojos. Laura caminaba entre ellos, corrigiendo posturas, enseñando con paciencia. Adrián la observaba desde la puerta sin interrumpir, con orgullo y humildad. Cuando un niño desafinó, ella sonrió. «No se trata de ser perfecto, se trata de sentir». El millonario cerró los ojos, entendiendo que esa frase también era para él. La música que una vez usó para presumir, ahora servía para sanar y compartir. A veces la vida usa la humildad para darnos las lecciones más grandes. El dinero puede abrir puertas, pero solo el corazón abre caminos. Adrián aprendió que el arte no se mide en aplausos sino en emociones. Y Laura descubrió que los sueños nunca mueren, solo esperan su momento. Aquella noche, un violín unió dos mundos opuestos, el orgullo y la sencillez, porque cuando el talento y la humildad se encuentran, el alma se eleva, y la verdadera riqueza siempre nace del corazón.